Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes. ¿Quiere hablar de usted o quiere hablar de su hija de 50 días? De mi bebé. ¿De su bebé? Martín. ¿De Martín? Sí, tiene 50 días. Y es ¿Cómo la se segunda porta? vez que lo dejo tanto tiempo solo. ¿Cómo se porta? ¿Bien? Sí, es un santo. Deja- Ahora está con la abuela. Ajá. ¿Deja dormir de noche? Y más o menos, más o menos. Lo que pasa es que fue muy esperado. Entonces, ¿Cuánto lo esperaron? y lo esperamos casi 7 años. Sí, y bueno, y ahora somos muy felices con él. Me imagino. Sí, sí. Aparte es el primer sobrino, el primer nieto y el primer hijo. Bueno, hábleme de usted ahora, Liliana. ¿Cómo se llama? Me llamo Liliana Romano de Abad, soy periodista, profesora de gimnasia, pero ahora lo que fundamentalmente soy es mamá. Bueno, muy bien. ¿Está usted, de qué barrio es? ¿De aquí de la capital? No, de Parque Patricios. De Parque Patricio. Bueno, muy bien. Con usted está presentado el panel hoy de las 20 mujeres, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Está ya el doctor Murúa, está el señor Romano, hoy con sus modelos, está Miriam Becker en la cocina, están las 20 mujeres, está la gente del espectáculo, está todo. Y está el señor Guillermo Patricio Kelly frente al panel de las 20 mujeres, que tras la pausa estaremos ya dialogando con él. Bien, vamos a privilegiar en este caso, que ha venido el señor Guillermo Patricio Kelly al panel, la información. Y le vamos a pedir a lo largo del programa que nos dé información. Básicamente esto, ¿están de acuerdo? Sí, Por bárbaro. supuesto, respondiendo a las inquietudes de ustedes, que las deben tener y muchas. ¿Alguna en especial? A ver, sí. El caso Jubileo que apareció en la agenda de la doctora, no sé si estoy mal informada, ver al señor Kelly. Entonces eso dio una serie de preguntas, ¿no? Quisiera que usted nos diga algo al Sí, con mucho respecto. gusto, señora. Yo antes, si ustedes me lo permiten, yo acabo hace un rato de ir a buscar a mi esposa para que pudiera venir a ver el programa. Las mujeres son curiosas, además estas cosas les gustan, ¿no? Aunque sea verlas detrás de bastidores. Y me entregó este sobre que llegó a mi casa a nombre de mi señora, que yo quisiera que, a ver si se señalase a las cámaras, firma Juan Itaca y las A ver, tres A. permítame, Kelly. Creo que usted conoce algo de estos sobres también. A ver, no está bien. Ahí está. Un escuadrón que amenaza en nombre de Juan Itaca. Bueno, formaremos los escuadrones anti-Itaca. Con relación a la pregunta inicial de la señora sobre el caso Jubileo y que el periodista José de Ser dice que la mamá le entregó un cuaderno de memorias en donde él me lo enseñó, por supuesto, y decía Kelly, reales probabilidades. Yo antes de emitir opinión concurrí invitado por el juez en Mercedes, que tiene a su cargo la desaparición y el delito evidente de privación ilegítima de la libertad y o lo que pueda venir detrás de eso, que es sobre el caso de la doctora Jubileo. El juez, luego de mi declaración, que duró bastante tiempo en su juzgado, decretó el secreto del sumario y sé la generalidad de la ley que me corresponde en eso, pero frente a las cámaras de José de Ser, él me dijo de que en mi nombre estaba, es decir, está mi apellido, es decir, no dice Guillermo Patricio Kelly, lo mismo que si hubiera aparecido de Ser, podría haber aparecido
todos los deseos de la guía, no sé cuántos hay, ¿no? Pero no rehuí la información que le quiero dar a ustedes también y a toda la familia argentina a través de su pregunta. Jubileo, en definitiva, es una ciudadana, como el caso Brián, lo que sucedió con los Zamboni, lo que sucedió con los Arata, y tantos delitos todavía que están sin investigar, pero que hay víctimas sin victimarios. Jubileo es otro caso extraño en nuestra sociedad. No puede desaparecer nadie, absolutamente nadie, en una población tan pequeña como la nuestra, y que estando todos los poderes y los medios de comunicación al acecho de la noticia, más que sensacionalista, orientar la investigación y coadyugar a los encargados de velar por la seguridad de los habitantes y del país, y no tienen mayores informaciones que aquello que se llama rondar en torno a la especulación, a la teoría, que siempre es redonda y da vuelta como la Tierra. Yo recibí varios llamados anónimos, la gente como esto, de repente trae anónimos buenos, o de repente por teléfono, y no quiero dar el nombre porque corre peligro mi vida, o mis hijos, o mi esposo. Y me hablaron en el caso de Jubileo, de que estaba haciendo una investigación por su cuenta. Los diarios recogieron parte de esto, pero no por mí, sino que yo lo recogí después por lo que tratamos de averiguar nosotros. Y se sabía del trasplante de órganos. Yo me acordé el libro y la película Coma, claro, que existe una organización, claro, en el mundo, esto va en serio. Claro. Puede ser ciencia ficción, pero acá encontramos siempre, de repente, una familia humilde que su jefe o la mujer ofrece, viene desde el interior con el pasaje prestado y dice, dono mis ojos o dono un riñón porque no tengo casa, no tengo trabajo. Y bueno, pero hay otra gente en el mundo que no necesita donar nada, simplemente llamar a lo mejor alguna organización mafiosa que tanto así como se encarga de distribuir la cocaína o el tráfico de armas por cocaína o cocaína por armas o el secuestro extorsivo a gran nivel donde le mandan la oreja de repente del hijo de un multimillonario, ya conocemos el caso, también encargan y que necesitan órganos, porque hay gente en el mundo que está en condiciones de comprar órganos sin necesidad de ir a agarrarlo a los que lo donan. Pero todo esto es inédito y atípico, no solamente en la vida de nuestra Argentina, de la familia argentina, sino que es inédito y atípico, aunque parezca mentira, para la legislación nuestra. Y esto hay que encararlo con una seriedad tremenda porque el crimen avanza, la mafia avanza, y tanto es así que fíjense en ustedes que Nancy, la mujer de Reagan, el presidente de los Estados Unidos, y Bush, el vicepresidente de los Estados Unidos, se ha puesto al frente de la lucha contra el flagelo de la droga y el secuestro extorsivo. Obviamente todo eso implica desapariciones, toda una serie de cosas. Vale decir que yo creo que estamos en peligro en la medida de que no reforcemos la Constitución y su gobierno de la Constitución. Y que aquí hay un desfasaje que por lo inédito, atípico y falta tecnológica a la par de la mafia, que se nos acabe esta secuela de crímenes que nunca encontramos nada. Acá ha habido jueces, como Jerome, que ha estado investigando al secuestrado, torturado y asesinado Dupont. Y durante 2 años se dedicó a investigar a la víctima en vez de buscar el victimario. ¿Quiere decir que usted cree que esta doctora presumiblemente ha desaparecido porque ella tenía contactos o sabía algo acerca de los trasplantes de órganos? Sí, señor, sin la menor duda estoy convencido que incluso hay que rastrear urgentemente, yo lo vengo pidiendo, a Suárez Mason y saber en qué country estuvo escondido y en qué country cuando vino de España, estuvo acá y después se fue. A ver, Delia, su pregunta. Señor Kelly, con todas las informaciones que usted tiene, yo me imagino que un hombre tan versado como usted se dirigirá a las autoridades, a los legisladores, para que esto tome una faz lógica y legal. ¿Y cómo hace usted para que esto se llegue a tener una cosa concreta? Porque hacemos denuncias, vemos cosas, las casi parecen comprobables, pero no toma la parte legal que corresponde para que esto tenga una salida lógica. Creo que vale decir, y acá de alguna manera entramos a otro tema, que en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido descubrimientos, ha habido investigaciones que han dado algunos frutos. El caso de encontrar a Rufo, del que usted habló unos 10 días antes en el programa 20 Hombres. Devolverle la nieta. Y rescatar a Carla Rutil Artés. Ahora, ¿qué se puede decir de nuevo en relación a este tema? Rufo, Los Puccio,
Rízaro, toda esta gente. Yo quisiera contestarle a la señora porque la pregunta va al epicentro del problema. Exactamente. Va al epicentro del problema. Mire, señora, nada de lo que yo vaya a decir aquí, lo dije desde el primer día, deja de tomar primero cuenta un juez, que es lo que corresponde. Yo creo en la justicia, repito una vez más esto, pero no en algunos jueces, porque hay pústulas de prevaricato en todos los sentidos. En algunos países, quizás no tanto, pero aquí todavía necesitamos reforzar la democracia. Yo le diría de que hay jueces y las investigaciones y las probanzas son tan terminantes que obligaron, por ejemplo, cuando yo fui a ponerme enfrente de Macera, por el caso de Fernando Arturo Branca, cuñado de un comisario inexplicablemente que no ha dado cuenta todavía los que corresponde que den cuenta en la provincia de Buenos Aires, quizá el Parlamento vaya a dar cuenta ahora con la Comisión Investigadora contra el Crimen Organizado, comisario inspector Julio Insúa. Estoy dando nombre y me hago responsable ante la ley de esto. No se llega a la probanza porque o hay miedo o la población con una bandera del no te metás, o si no me pasó a mí, no me importa que le pase al de al lado, a diestra o a siniestra. Pero yo le diría, señora, que cuando yo empecé con la probanza de los delitos de Macera, le digo que me miraban como locos, como si yo fuera un ser loco, es decir, el juez, Narváez, o el fiscal, o otros personajes, incluso gente de la prensa. Cuando yo traje lo de la P2 acá, era como si hablaran en hebreo, no me entendían. ¿Qué es eso de la P2? Y cuando se habló de la secta Moon, no religión Moon, que la Secretaría de Culto, que depende de la Cancillería, tiene permiso para otorgar la libertad de culto a la religión o a las sectas. ¿Sabe lo que no entendemos? Usted con todas esas comprobaciones, denuncias con nombres y apellidos, Hay detenidos, la cosa señora. queda No, ahí. señora, no. Por primera vez en la historia argentina, un presidente civil, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ha hecho desfilar ante la Cámara y el fiscal es trasera, calladito la boca, y pío, y basta de insolencias y de secuestro, y se tienen que aguantar lo que un comandante en jefe le ordena, la justicia y la ley. Y eso solo, esa síntesis sola, es suficiente para que nosotros digamos la justicia está marchando. Pero fíjese que Suárez Mason está prófugo, fíjese que el general Otto Palladino, el jefe de la CIDE, está preso, fíjese que los Gordon están presos, fíjese que Rufo está preso, no dudo, y tuvo que soltar. pero creo que algunas cositas quedan. Miles de cosas quedan, señora. Tenemos que ir a una pausa necesariamente. Quiero subrayar que hay un montón de detenidos, tal vez no lo suficientes, tal vez hay muchos más sueltos que detenidos, muchos más que están libres que yo detenidos. quiero aclarar que no es que no dude. Que dude que no se han hecho cosas, no es así. En fin, vamos a retomar el tema después de la pausa porque es imprescindible hacer un corte comercial. Ya regresamos. Tratar de sintetizar alguna serie de inquietudes. Desbaratados ciertos núcleos de acción subversiva, porque no hay otra manera de llamarlo, continúan algunos delitos, continúan situaciones de secuestro, de extorsión, de amenazas. ¿Hay una cabeza, Kelly? La mafia no tiene una sola cabeza, la mafia tiene una concepción mafiosa que se ha trasladado derrotada de Italia al Cono Sur, está operando en el Cono Sur. Está operando Licio Gelli, Humberto Ortolani, está operando López Rega. Y en la Argentina opera a través, es decir, en el mundo opera a través de 3 organizaciones internacionales, repito esto por favor, de la OLP, de la P2 y de la secta Moon. En la Argentina opera a través de un juzgado que tiene que investigar a fondo esto, el juzgado número 5, juzgado federal a cargo del doctor Archibald. Opera desde... Sí, a través de una colateral que se llama la AAA y sus colaterales. Esas colaterales son las que están enervando la desestabilización política de la Argentina. Y su principal influencia es para tratar de dominar a 200 millones de seres humanos. Ese plan está, la justicia sabe que existe. A ver, Lili, su pregunta, ¿tiene que ver con esto? Señor Kelly, dentro de sus posibilidades, pero teniendo en cuenta que usted tantos nombres y apellidos que dio en su momento realmente fueron oportunos y hoy día están detenidos, yo quisiera saber, frente a tantos actos y hechos intimidatorios, llámense amenazas de bombas, inclusive en colegios, desapariciones de chicos
que supuestamente se relacionan con la venta de órganos, tráfico de drogas en juventud, cualquier clase social se trate. Yo le pregunto concretamente, además de los nombres que ya en su oportunidad dio y que hoy varios de ellos están detenidos, ¿tiene más nombres y apellidos, más allá de la ideología política, que también sería interesante saber, está detrás de todo esto, o a quién le podemos imputar la responsabilidad de estos hechos intimidatorios? Doctora y escribana, su pregunta es muy importante también. En la mafia no hay nombres, hay conquista de poder y dinero. Y cuando los mafiosos como los Viola, o los Macera, o los Verplacen, o los Camps, o toda la banda, cada uno repartido en su estabilidad, desestabilización política, penetración de la droga, un flagelo tremendo en el Cono Sur, peligro para la familia argentina, tremendo, tremendo esto. Secuestro extorsivo, donde da la casualidad siempre que el 70% o el 80% de los secuestrados pertenecen a una colectividad determinada. ¿Por qué? Porque los secuestradores son y pertenecen al bestiario fascista, nazi, racista. Yo vengo desde el primer día explicando esto, andan con sus rosarios, y esto está en contra de cualquier religión, incluso la mía, la católica. Y las bombas en los colegios, que avería la psique, aunque no explote la bomba de las criaturas y de las madres. Todo esto forma parte de un programa mafioso destinado a desestabilizar políticamente la democracia. Kelly, usted debe saber perfectamente que en las listas de Arezzo, las listas de la PIDUEF, figuraban básicamente dirigentes políticos, funcionarios de la policía, jueces, gente que tiene poder. ¿Cree que en nuestro país pasa lo mismo? ¿Que hay Pero, comprometidos dirigentes políticos, concretamente, le pregunto? Pero yo le diría, Mónica, que no solamente eso está en la Fiscalía Nacional de Investigaciones del Estado, está en manos de los jueces. En este caso está en manos de un juez Blondi, juez federal, un señor juez de la República. Esto lleva mucho tiempo, en Italia tardó 11 años. Usted me pidió nombres, más nombres. Usted en su momento dio nombres como Sí, Gordon, sí. Rufo, Usted sabe exacto. que estaríamos Buenos hasta nombres. la noche dando nombres porque Pero lo que sería me preguntó bueno. Mónica, existen también no solamente italianos, existen almirantes, brigadieres y generales argentinos. Y está hasta López Rega ese Yo afiliado. le digo dirigentes políticos con militancia política en Militancia, este y momento. han sido presidente algunos, imagínese usted. Pero fíjese en una cosa, permítame, hay un hecho básico. Había un hombre que, bueno, yo la ideología no la comparto, pero dijo que la clase trabajadora es el motor de la historia. Perón, por ejemplo, dijo, la clase trabajadora es la espina dorsal del movimiento peronista, mayoritario, movimiento de masas. Este hombre, yo le pregunto a Lorenzo Miguel si lo conoce, y yo le pregunto a Jorge Triaca si lo conoce. Este hombre se llama Cuervo. Sin embargo, el otro día, guardaespaldas, profesional, reconocido directamente. Sin embargo, este hombre, fíjense en ustedes, que cuando le preguntan a Jorge Triaca, dice, era un amigo del alma, pero no tenía nada que ver con mi organización. Lo habrán leído todos ustedes. Y murió de peritonitis. Y yo sostengo que no murió de peritonitis, porque el acta de defunción dice, pala en el abdomen, peritonitis aguda. O sea, yo le pego una cuchillada en la garganta linda que tiene usted, y después digo, no, murió por hemorragia, murió por la cuchillada. Esto es lo que tenemos que terminar con esta mentira. Entonces aquí viene este problema. En vez de venir a hablar conmigo, como yo pedí civilizadamente, vamos a discutir, ustedes a lo mejor no tienen nada que ver. Entonces, de repente nos encontramos que la UOM dice, da un comunicado enérgico, por favor. Lo publicaron todos los diarios, acá está, dice que el señor Cuervo no existió, no existe, ni tuvo nada que ver con ellos. Y entonces yo presento tranquilamente las fotos donde Cuervo es la UOM. Y era Bandor y era Rucci, pero además algo más grave. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Y esto que le regalaron esta placa, ¿quién se la regaló? La UOM. ¿Cómo llega usted eso a sus manos? Porque esto lo trajo la esposa. Ah, sí, la No, y yo no la alquilé a la viuda ni la compré porque es denigrar a la mujer argentina. Es una mujer que se decidió a enfrentar en la cara a sus hijas que ya son mayores y que vuelta a vuelta le preguntan, ¿y papá qué era? ¿Y papá de qué murió? Y no puede seguir diciéndole toda la vida murió de peritonitis. A ver, Entonces, muestre por favor a la trajo- cámara la placa. Esto está ante el juez. Entonces, cuando en Belloni sale diciendo de que yo alquilé a una viuda o compré una mujer, está denigrando a la familia argentina, pero en Belloni, que es diputado, me tendrá que responder a mí si es cierto o no es cierto que cuando va al Paraguay dice lo siguiente: Stroessner y Perón son los émulos de Hitler y Mussolini, y nosotros, y además dice
cosas tremendas contra Alfonsín, que no es el presidente de los radicales, es el presidente de los argentinos, es el presidente de la posibilidad de la democracia argentina. Me guste o no me guste a mí que sea presidente, pero tiene que llegar hasta el final del mandato y ellos dicen que no. Y entonces acá viene el otro problema. Siendo diputado de la Nación, habla mal del presidente y elogia a Stroessner en contra de los argentinos. ¿No es un delito eso? Y aquí está este carné. ¿Pertenece o no pertenece, por favor? ¿Es mentira o no mentira la foto esta? ¿Y quién la firmó? No se alcanza a leer en la cámara bien. Le presto a la cámara esto, por favor. Porque lo más grave es que hay que averiguar Rucci, Bandora, Alonso, Coria, Pierini, Smith, y Cavalli y todo lo demás. Porque es la lucha de las bandas que hubo ahí. Y esa banda es la banda donde está insertada el peor tráfico de cocaína, en que antes no era un peligro. A ver si nos ponemos de acuerdo. Pero ahora están inundando todo el Cono Sur. Nuestros hijos están en peligro. Toda nuestra familia está en peligro. A ver, sí, Rosita. Sí, ¿usted no cree, Kelly, que ahora a partir del 3 de noviembre los argentinos tenemos una posibilidad de renovar las cámaras? Entonces, si hay dirigentes políticos, aparte de Imbeloni, si están comprometidos, ¿no es necesario que la gente lo sepa para después saber por quién votamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo, señorita? Sí, pero aparte de Imbeloni. Pero Imbeloni, Herminio Iglesias, miembros del bestiario mafioso. Es indigno para la familia peronista, porque la familia peronista es tan buena como la familia radical. Claro. Primero tienen que ser familia argentina, después radical y después peronista. Pero por Dios no se dan cuenta los obreros que en sus propios locales ha habido asesinato de Jorge Hugo Duchac, lo cortaron a pedacitos, lo incineraron ahí en el incinerador de la propia Casa de los Trabajadores. Pero la causa está abierta ahora. ¿Por qué cerramos los ojos a esto? Porque nosotros no nos metemos. Porque recién cuando vuela un colegio y muere alguna criatura, las madres se van a escandalizar. Entonces tenemos que salir ahora antes de que nos suceda esto. Kelly, ya que tomó este tema, el de las intimidaciones y amenazas, y que mostró ese papelito en principio, concretamente, ¿a qué atribuye las intimidaciones y las amenazas a las escuelas? ¿Una campaña de terror? Crear un clima en Italia lo hicieron. En Italia, en vez de tirar bombas a los colegios, volaron el tren Itálicos, la estación de Bolonia, la piazza de Fontana. Pero voy a decir una cosa muy importante. O terminan los secuestros extorsivos en la Argentina o nosotros terminamos con ellos. O los jueces se ponen como corresponde, no a callarse la boca, sino a cumplir con aquello de no poner un sellito frente a una denuncia ante un crimen y dice, téngase presente el crimen y adelante a trabajar en el crimen, porque no puede haber más Jubileo, no puede haber más IVAC, no puede haber más Cohen secuestrado. Pero esto es producto de una cosa muy importante. La Constitución y su ley, un gobierno democrático no tranza con los mafiosos. Así ocurrió en Italia. Pertini y el Papa no transaron con el secuestro extorsivo político y financiero de Aldo Moro. La viuda quedó viuda, los hijos protestaron. Pero a partir del momento que los secuestradores sepan que no hay plata para el rescate y que el Estado no tranza con su policía ni con nadie, y usted, doctora, sabe que la ley es así, que una Constitución y un gobierno que se dice democrático, que tranza con la mafia, es tan mafioso como los propios mafiosos. Kelly, ¿usted sostiene que en este momento hay tranza? Sé que no es correcta esta palabra. La palabra transar yo diría que no, que hay una cuestión que es la siguiente. Si yo solicito una vez más a esta mafia que entregue a Sivac con vida y a Cohen también, porque va a haber una baja en algún lugar del gobierno. Y esto lo vengo diciendo desde hace 2 semanas. ¿Dónde? Ahí está la cosa. ¿Qué quiere decir cuando dice va a haber una baja? Tendrá que haber la baja de los funcionarios incapaces. Pongámosle levemente por ahora eso. A ver, Juanita, dígalo. Pero quiero decir una cosa, si ustedes me permiten, porque esto es el fondo de la cuestión. Cuando yo el otro día sostuve esto de que ningún gobierno constitucional tranza con la mafia, y pido a Alfonsín que como Bush o Alan García en Perú, o Nancy Reagan que se hace cargo contra la droga, ¿por qué Alfonsín no se coloca para darle jerarquía a esta lucha? No en detrimento de ningún funcionario, sino para darle jerarquía a esto. Pero fíjese una cosa, si aquí secuestran a Sivac o secuestran a Cohen, van a la policía y le dicen al oído al comisario o al jefe de policía, por favor, secuestraron a mi mamá, secuestraron a mi papá, secuestraron a mi hijo, pero no digan nada porque si saben los secuestradores que yo les cuento a ustedes me la van a matar a mi familiar. Por ejemplo, caso Cohen. Entonces yo, caso Cohen o caso Sivac o el que sea, yo llamo, toco el timbre, yo, funcionario, toco el timbre y le digo, señor, un momentito, llamo al juez de turno y le digo, señor juez, por favor, puede venir a mi despacho.
y entonces le presento a la persona que me pide que yo sea cómplice, que actúe de oficio y no por la ley. Entonces, ¿qué sucede? Si la policía no puede trabajar como corresponde y el hombre quiere no pagar el rescate, quiere el chancho, los 20, chanchito y el chorizo, no puede ser, o está con la ley o no está con la ley. Entonces que no vaya la policía, que trance directamente con los secuestradores y se banque el secuestro y la posibilidad que no vuelva con vida el secuestrado. Pero es por eso que la plata, de esta manera, jugando así, se pierde en las letrinas de las canchas de fútbol. Me perdona, Kelly, una pregunta importantísima. Entonces no va a haber nunca grandes cambios si la justicia, que es lenta, obsoleta, si eso no cambia radicalmente, esto no va a cambiar. Depende del votito. Del votito de noviembre. ¿Pero cuándo va a cambiar? Pero tenemos, que escuche, cambie esto? le repito que en Italia tardó 11 años. Y Los murió mucha personajes más gente, y murió los mucha jueces legales. Licio Gelli, cuando era llamado un juez, lo miraba, se sentaba frente a él. Usted sabe que Licio Gelli venía siendo acusado del año 1963 y le dimos un cargo de asesor económico en la Embajada Argentina en Italia y con inmunidad diplomática en el 73 le impusimos la Orden del Libertador condecorado y no conozco ningún general, ningún coronel ni nadie del ejército que todavía haya presentado un escrito diciendo que eso es un delito que afecta a la institución noble del ejército nacido de las montoneras, no de los montoneros. Vale completar la información diciendo que incluso se comunicaba telefónicamente con la embajada estando prófugo. Pero estaba acá y entraba a la Cancillería estando prófugo. Entonces son ustedes las madres argentinas las que tienen... La mujer argentina es la más valiente, el hombre no. Y son los obreros los que tienen que darse cuenta que no pueden estar pagando la cuota social para pagar a criminales. Y si un dirigente sano no tiene que tener miedo a andar en la calle solo, tiene que estar aplaudido por la clase trabajadora y no andar con guardaespaldas, que son todos asesinos. Porque aquí hay guardaespaldas de guardaespaldas, escúchenme bien, que han sido ascendidos a diputados y ahora tienen guardaespaldas puestos por el gobierno. Y yo pregunto una cosa, ¿cómo se le puede poner un guardaespaldas y custodia en nombre de gobierno a quien va al Paraguay a denigrar al presidente de la República? Bueno, el tiempo se ha terminado, guarden las preguntas para otra oportunidad. Vale decir algo, en honor al trabajo de la producción, después de agradecerle a Kelly su participación en el programa. La producción del programa ha invitado en más de una oportunidad, se ha comunicado telefónicamente tanto con el diputado Norberto Imbeloni como con el diputado Herminio Iglesias. En más de una oportunidad se han comprometido a venir, se han disculpado a último momento por actividad política o por distinto tipo de tareas o compromisos que tenían asumidos. Creo que vale decir que este lugar está disponible para ellos para decir lo que tengan que decir. Cuando deseen venir al programa no tienen más que comunicarse con la producción. Pongo 1 kilo de cocaína acá y vienen. Bien, gracias por haber estado con nosotros. La nave de los locos de Cristina Peri Rossi es nuestro regalo. Vamos a dar el primer testimonio del cumpleaños del día de hoy. Fernanda Basilio es una de las manequens que hoy el señor Roberto Giordano va a presentar en su habitual micro de los días lunes aquí en nuestro programa. Y que como modelo va a dar el primer testimonio del cumpleaños del día de hoy. ¿Cuánto hace que estás en esta actividad, Fernanda? Hace 2 años. 2 años. ¿Antes qué eras? ¿Qué hacías? Antes trabajaba en un banco. Ujú. ¿Qué funciones cumplías? Era secretaria bilingüe. Secretaria bilingüe. Bueno, muy bien. Te vamos a preguntar primero por qué sos manequén, por qué sos modelo. Bueno, por muchas razones. Fundamentalmente porque creo que es lo mío y me divierte hacerlo aparte. ¿Quién te enseñó a hacer manequén, pasar? La persona que hoy cumpleaños fue mi profesora. ¿Quién te recomendó a ella como profesora? Fui a dar con ella por Daniel Decio y Felipe Fernández. Ajá. ¿Qué te pareció como profesora? Excelente. Me dio mucha confianza en mí misma y me estimuló. Aún hoy me sigue estimulando. Es decir, que vos mucho le tenés que agradecer. Sí, por le tengo que agradecer muchísimo a esta persona. Está bien. ¿Vos creés que a partir de este aprendizaje que has hecho con ella ha nacido una amistad? Sí, totalmente. ¿Qué cualidad pondrías en recuadro? Has hablado de que es una persona muy sincera, en fin, pero ¿qué cualidad pondrías en recuadro? Cualidades, no sé, muchísimas.
muchísimo. Es No una te muy podrías buena quedar, persona. no te podrías quedar No, con una no, sola. no. Ajá, está bien. Reúne muchísimas cualidades. ¿La admirás vos como, Sí, como totalmente. profesional a ella? Sí. Ujú. Bueno. Bueno, entonces vamos a compartir el cumpleaños a las 4 de la tarde. ¿Te parece bien? Ok. ¿Vas a ok. pasar hoy con Giordano también? Exacto. Bueno, muy bien. Vamos al encuentro del doctor Murúa. Allá vamos. 20 mujeres. 20 mujeres. Bueno, hemos llegado acá. Me agarró sentando, Clara. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, Fernando, por suerte muy bien, gracias. ¿Cómo fue la charla del día en el Congreso? En el Congreso, el día viernes, precisamente de eso quería hablar hoy. Fíjate, bueno. Este es el tema, y tú los tocadores le estaba contando a las señoras y señoritas, que el viernes estuvimos en el Congreso de Cardiología y hablamos de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, cómo poder llegar a tener la enfermedad que es más frecuente e importante en nuestros días, que son las afecciones cardiovasculares, angina de pecho, infarto de miocardio, etc. Y por suerte en el Congreso se tomaron con mucho entusiasmo los factores de prevención, tal es así que ustedes saben que el sábado, o sea, antes de ayer, hubo un encuentro aeróbico que emanó de ese Congreso, en el cual también hemos participado con todo entusiasmo. Pero les quiero contar en 30 segundos qué fue lo que yo dije en el Congreso, porque tiene que ver con el estilo de vida, con algo que preguntan habitualmente ustedes, pero ¿qué es un estilo de vida distinto? Fíjense que de los factores de riesgo cardiovascular hay 3 que, como siempre decimos, no se modifican, que son edad, sexo y herencia. Pero la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, las drogas, el estrés, todos estos son factores que sí se pueden modificar. Y hay 2 elementos. Uno es el terapeuta. ¿Qué hago yo frente a un paciente que tiene varios de estos factores de riesgo? Y si nos fijamos, todos estos factores de riesgo coinciden en la misma posibilidad de producir alteración en las arterias y en el corazón. Y el estilo de vida coincide en todos los factores que hacen modificar esas posibilidades. O sea, si yo adelgazo a través de comer adecuadamente y hacer actividad física, modifico la presión arterial. Si yo modifico todas esas cosas, voy a no fumar, a no recurrir a las drogas. Y todo esto va a hacer que disminuya mi estrés. Esto es muy clarito, es muy sintético, pero bueno, yo quiero que hablemos de esto hoy. Por favor, Mabel. Yo quiero saber, por ejemplo, las presiones laborales, cuando uno está demasiado presionado en un trabajo, ¿eso puede ser un factor de riesgo cardiológico? Todo factor de tensión es Entonces, ¿cómo lo eliminamos en caso así? Claro. Cuando uno está sometido a una tensión permanente, tiene 2 posibilidades. Por un lado, lo más fácil, lo ideal sería, si a mí esto está perjudicando mi vida, mi salud, y esto es lo más importante que yo tengo, tendré que cambiarlo de mi vida. O sea, el consejo más directo sería cambiar de trabajo. Pero eso sería salir de la actualidad en que estamos viviendo. Entonces hay que oponerles mecanismos antiestrés. Yo te diría, si vos estás tensionado en tu trabajo, pero además fumás, sos sedentaria, comés mal, estás sumándole factores de riesgo. Si vos estás tensionado en tu trabajo, pero haces una vida sana, no fumás, haces actividad física, estás bien con tu familia, el resto de los elementos va a hacer que, si vos estás bien con vos, vas a poder manejar mejor los elementos que estén presionándote de afuera. ¿Está claro? Liliana. Doctor, yo le quería hacer una pregunta muy común, pero muy concreta. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa en un momento determinado que a algún familiar nuestro le agarre un infarto? Llamar al médico. Sí, pero ¿cuáles son los primeros auxilios que se le pueden Lo primero dar? que tenemos que hacer frente a una persona que perdió el conocimiento es no hacer nada inadecuado. ¿Qué es no hacer nada inadecuado? Exacto, eso. Es decir, no tratar de ponerle cosas, de darle cosas, de que tome algo, de despertarlo con métodos intempestivos. Uno tiene que acordarse que hay 2 elementos que son vitales para seguir viviendo, que nuestro corazón siga latiendo y que el oxígeno entre a nuestro organismo. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo lo más cómodo posible, aflojarle cualquier cosa que impida su respiración o que obstruya sus vías aéreas y llamar inmediatamente al médico. Lo otro sería
mecanismos de resucitación, el curso de resucitación, que hay organismos adecuados para enseñarlo, ¿no es cierto? Juanita. Doctor, ¿cómo ayudamos a una persona que sufre del corazón y que es muy nerviosa? O sea que para él todo, para la persona esa todo es un... Claro, o sea, tiene una drama. alteración cardíaca. Bien, si hay un sufrimiento cardíaco, y tiene que estar en manos del cardiólogo. Sí, sí, Esta es una parte. La otra es la personalidad. Si es muy nerviosa, también tendrá que hacer un tratamiento psicológico a ver cuáles son los elementos que están favoreciendo sus nervios y modificar los hábitos de vida que los estén produciendo. Rosita. Sí, usted, doctor, antes habló de una serie de elementos que dependería de nosotros Sí. para la mejora. Ahora, para el resto de esa gente que hace eso, pero es... no, o sea, esos elementos no influyen para que él sufra del corazón. En el Congreso, por ejemplo, ¿qué adelantos se lograron para mejorar? Para mejorar, perdón, no entendí bien tu pregunta. Claro, usted habló de elementos externos, o sea que dependería de nosotros para no sufrir del corazón. Ujú. Ahora, cuando nosotros sufriríamos igual, Ujú. aunque no quisiéramos, en el Congreso, ¿qué avances se lograron? Y sería escribir un libro esto, porque todos los avances Pero de lo la ciencia... fundamental. Claro, todos los avances de la ciencia en lo que hace a técnicas, a medicamentos, a herramientas, son muy importantes. Pero yo creo que lo que tenemos que transmitir, porque eso es de dominio del médico, del dominio del especialista, yo creo que lo que más tenemos que transmitir de acá, cuáles son los hábitos de vida que hacen que uno no tenga patología. ¿Sí? No tengo más posibilidades. Inclusive, Carmen, he quedado mal. Te pido disculpas. En el próximo bloque serás la primera en preguntar. Porque nos tenemos que ir al corte. Nos están presionando. Hasta mañana, Murúa. Hasta mañana, señor Fernando Bravo. Que sigas teniendo. Mujeres, Philips tiene el placer de ofrecer ahora un servicio tan práctico y moderno como sus freezers y heladeras. Minicursos Philips de congelación. 20 mujeres. ¿Cómo te parece? ¿Te parece? ¿Cómo están, señoras? Buenas tardes. Decilo. Tenemos que justificar de alguna manera. Le estaba diciendo a Fernando que le agradecía muchísimo que me acompañara hoy, porque hoy, es decir, ayer se inició el Año Nuevo Hebreo, que es el año 5746. Y Fernando especialmente se acercó para acompañarme en un día importante, y yo se lo agradecía realmente en cámara su gentileza. Y me estuvo preguntando una serie de cosas que estuvimos mezclando. Así comenzó todo, ¿no es cierto? Así comenzó todo, bueno. Bueno, vamos a explicarles, señoras, un plato típico de la colectividad judía que hoy festeja su año nuevo, que tiene una historia, porque en realidad esta historia del famoso gefilte fish o pescado relleno nació en la Europa central, donde las mujeres por la mañana, ya casi a mitad de mañana, iban al mercado a recoger los últimos pedacitos que quedaban de los pescados, que ya no se comercializaban, sino que prácticamente se regalaban. Eso, que es simplemente el concepto de auténtica economía o austeridad económica, dio origen al pescado relleno, que hoy es muy caro, porque se hace con varias mezclas de pescado, que en aquel entonces se recurría a ese sistema por un problema de economía. Se recogían los pequeños trocitos de las diferentes calidades de merluza o de boga, lo que hubiera en ese momento, se mezclaban con otras y se llegaba a lo que es la cocina de los pueblos, porque la cocina de los pueblos nació realmente de la pobreza. Hoy les voy a comentar a ustedes cómo se hace este gefilte fish o pescado relleno, que tiene tantas versiones como hogares judíos existen. Y además hay competencia. Competencia generalmente entre parientes, porque el mío es de una manera y el tuyo es de otro, y el que tiene sabor más dulzón, o el que tiene sabor más picante, y también esos sabores, diferentes unos de otros, son originarios de las colectividades
esparcidas en la diáspora, o sea, especialmente en la Europa Central, como les comentaba. Voy directamente a la preparación, porque como dice mi amiga Blanca Cota, no hay que ser judío para que a uno le guste el gefilte fish. Voy a leerle los ingredientes. Se prepara con gefilte fish, pescado relleno. 1 kilo de trucha, medio kilo de dorado, medio kilo de merluza, o lisa o boga, 2 cebollas crudas por cada kilo de pescado, sal, pimienta, 1 cucharada de azúcar, 1 zanahoria y agua para unir. Aquí también hacía falta cebolla, es por mitades, cebolla cruda y cebolla picada cocida. La preparación es muy simple y yo la voy a explicar para no hacerla totalmente en cámara. Acá tenemos las diferentes calidades de pescado. Siempre los pesos que he dado en cámara son pesado limpio, sin hueso y sin cabeza. O sea, la carne totalmente picada como está acá. Se le pone la zanahoria, que también es optativa, porque seguramente más de una diría de otro lado, yo no le pongo zanahoria. Las 2 calidades de cebollas, cruda y cocida, picadas o ralladas. Y todo esto se trabaja muy bien. Yo siempre digo que mi abuela no tenía la posibilidad de poder hacerlo con batidora. Hoy se puede hacer perfectamente con la batidora, desintegrando la carne totalmente y trabajándola con el agregado de los 2 huevos por cada kilo de pescado y agua, que se va incorporando lentamente a medida que se va batiendo, pero muy bien esta preparación. Yo lo hago aquí con cuchara, que no se debe hacer así, sino colocarlo en una tabla de madera y picarlo con una gran cuchilla como se hacía antes. Hoy tenemos el recurso de poderlo hacer en batidora. Se va agregando agua lentamente y se va integrando todos los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea. Se trabaja muchísimo, bien golpeando la preparación, que finalmente se condimenta, les doy nada más que la idea, con pimienta, sal, azúcar a gusto, es una cucharada generalmente se le pone de azúcar, y se equilibra la humedad con un poco de pan rallado o pan ácido molido de esta manera. Todo esto se desintegra muy bien hasta transformarlo en una pasta bien compacta y se cocinan en una cacerola que tiene un fondo de cebollas, zanahoria y agua. Cuando el agua comienza a hervir, ¿puedes sacar esto, por favor? Y traerme del freezer. Se acomodan el espinazo del pescado y también las cabezas. Esto le da al caldo un punto de gelatina que es muy importante para poder obtenerlo. Se transforman la pasta obtenida en bolas, acá tenemos, son grandes, como si fuera, digamos, tipos de hamburguesas, y se cocinan directamente en el agua con la zanahoria hasta aproximadamente unas 2 horas, por lo menos por la cantidad de pescado que yo expliqué. El recurso que tenemos hoy es poder congelar estos productos. Acá tenemos el pescado totalmente congelado en crudo que se cocina directamente echándolo en el agua hirviendo a fuego muy lento. Acá tenemos una bolsa de pescado o gefilte fish relleno que seguramente la gente de antes ni se lo hubiera imaginado. Guardado. Acá tenemos el pescado que estaría ya totalmente listo y sacado de la cacerola, que se puede comer frío o caliente. Y por supuesto, toda esta festividad está rodeada de una serie de liturgias propias a ella, en la cual figura el pan, que debe ser circular para señalar el comienzo y el fin del año, la idea de las manzanas por la cosecha nueva, los frutos de la tierra, la miel para desearles un feliz año nuevo, un año dulce, mejor dicho, y la clásica torta de miel o leikaj de miel que yo expliqué a principio de año aquí en este programa. Esto es
para mi gente de 20 mujeres para que todos compartamos y desearles a todos, absolutamente a todos, en cualquier idioma del mundo, porque para Dios todos los idiomas llegan, suerte, felicidad, un año lleno de paz y sobre todo paz para nuestro país. Este es el deseo de toda la colectividad hebrea aquí en la Argentina. Philips es más que una marca de artículos para el hogar. Es el nombre de un mundo de productos para la mujer. Y este espacio ha sido solo otro de sus productos. 20 mujeres. Yo le puedo, te pido que te incorpores. Yo le pido su atención porque algún día, y ojalá sea con muy buen final, la vida de este señor puede ser tema de una película. Es un hombre joven, 42, 43 años, se llama Miguel Litting, es un director chileno, hace 12 años que está exilado de su país, estuvo durante 3, 4 meses filmando clandestinamente ahora un documental que se llama ¿cómo, Litting? Acta General de Chile. Acta General de Chile. Es un hombre con mucho talento y la vida de Litting es toda una novela, Fernando. Al margen de los largometrajes que él hace, al margen de un ciclo de cine chileno que se está haciendo acá en Buenos Aires, en la Sala 1, ahí en Boulogne-sur-Mer, casi Corrientes. En el IFT. En el IFT. La vida de Litting puede servir para un argumento, pero un argumento de la vida real. Litting, ¿cuántas películas? Yo dije 7, ¿es así? Bueno, son 7 con Acta General de Chile, que es la última película que yo filmé y que en este momento estoy editando en Europa. ¿Dónde vive Litting habitualmente? Habitualmente en Madrid, un poco en París, un poco en Roma y a veces en Chile. ¿La totalidad de sus películas son las que se están viendo en este ciclo en el IFT? Sí, excepto los documentales. Los documentales que no están, como el primer documental que hice, que se llama Por la Tierra Ajena, y Compañero Presidente, que es un documental que realicé sobre la vida del presidente Allende. ¿Usted era muy amigo de Allende? Sí, era... ¿O por lo menos buena relación tenía con Allende? No. Es que lo que ocurre francamente, que me da un poco de pudor decir que fui amigo de él, porque él ha devenido en el personaje más importante de nuestra historia, de uno de los personajes más importantes de la América Latina. Sí, fui un colaborador de él, un amigo de él. ¿Usted alcanzó a salir de Chile? ¿Lo expulsaron de Chile? No, yo salí asilado en la Embajada de México inmediatamente después del golpe del 73, en octubre, después que fui perseguido, mi casa fue allanada muchas veces, mis hijos, que eran muy pequeños en esa época, eran puestos contra la pared con una metralleta en la cabeza para preguntar dónde yo estaba. Finalmente, gracias también al trabajo y al que desarrolló mi compañera, pude salir asilado a la Embajada de México. ¿Usted con toda su familia, Litting? No, solo. Mi familia se quedó en Chile durante todo ese tiempo y esperó para salir por su cuenta, para salir solos. Un hombre que tiene, imagino yo, los fusiles que lo apuntan en Chile y la posibilidad concreta de ser detenido ni bien pisa suelo chileno. ¿Qué lo decide entonces volver a Chile a filmar un documental de la actualidad chilena? Bueno, me decide el hecho de que 12 años de exilio son demasiado. 12 años es una vida. Y una vida lejos de la patria es menos vida aún. Entonces me decide el hecho de la necesidad profunda de ver Chile, de ver su gente, de tocar la sustancia de lo que es mi pueblo y de mi patria. Y además de hacer uso de mi derecho legítimo a filmar a mis compatriotas, a preguntarles cómo es que viven, cómo resisten 12 años de dictadura, cómo luchan contra la dictadura, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, a querer comprobar qué es lo que es el país en ese momento, cuál es su sustancia como nación, como poética, como cultura. Esto es lo que me decide a hacerlo, porque lo siento como algo impostergable. Es decir, no quiero seguir sobreviviendo en el exilio, quiero vivir plenamente. Y esa vivencia pasa por sentir de nuevo los olores y la esencia del país chileno. Litting, perdóneme, la pregunta a lo mejor no se puede contestar. Usted llega a Chile, no le pregunto por dónde entró, pero cuando pisa su suelo, el suelo donde nació,
no el cinematografista, sino el ciudadano que durante las noches de 12 años y los días de 12 años no vive y no respira su aire? ¿Siente exactamente qué? Una emoción muy profunda, casi, yo diría, intransferible, casi diría, la emoción que siente un niño que después de muchos años reencuentra a la madre. Litin, este material que usted filmó ahora en Chile, ¿va a estar en ese documental que va a estar listo cuándo? Espero que en diciembre. ¿Para estrenar? Para estrenar en enero, el próximo año. ¿Se estrena en cine o en televisión? Se estrena en televisión y en cine, porque son 5 partes, 4 partes que van a televisión y un resumen general que va al cine. Sin mayores compromisos, contésteme por sí o por no. Acabamos de contar la historia que entró subrepticiamente al país para filmar, que ha estado exiliado durante 12 años y demás. A lo largo de esta filmación, ¿es cierto que usted estuvo en una conferencia de prensa a pocos metros de Pinochet? Sí. Sí o no, o le doy más... No, deme detalles, ¿sabes? Sí, o sea... Además, porque nosotros lo leemos y... Yo te digo sí o no. Nosotros creemos que es una exageración del yo colega. pensé que de pronto no quería abundar en detalles. No voy a abundar en detalles, pero efectivamente, y la entrevista salió publicada en Chile, en la revista Análisis, que fue una entrevista muy completa, donde yo contaba las razones por las cuales estaba en el país. Y además de eso, escribí una carta abierta al presidente de la Corte Suprema, explicándole, dándole a conocer el hecho de que estaba en Chile filmando y dándole a conocer mi disposición de ponerme bajo su amparo, siempre y cuando él me diera las garantías mínimas de hacerme un juicio justo, en el entendido de que un juicio justo para mí en Chile, como para miles de compatriotas más que están en la misma condición que yo, no puede sino devolverle su derecho legítimo a vivir en su país. Porque no podemos entrar a Chile. Estamos en unas listas, pero nadie tiene ninguna razón para impedirlo legalmente, si es que existiera una legalidad. Es decir, no hay cargo. Entonces yo le decía al presidente de la Corte Suprema que ponía a su disposición las pruebas que son las películas que yo he hecho. Está bien, está claro. Litin, yo vuelvo al hecho cinematográfico, que es, por supuesto, secundario al lado de lo que usted está contando, que es la vivencia del ciudadano. ¿Las actas de Marusia se pasan en este ciclo? Sí, claro. ¿El Chacal de Nahuel Toro? Sí. ¿Asenio y el Cóndor? Alcino y el Cóndor, sí. También. Sí. ¿Otros títulos? La Tierra Prometida, que se pasa mañana, La Viuda de Montiel, que se pasa hoy, y Actas de Marusia, que se vuelve a pasar mañana. ¿Usted está presente cuando se proyectan las películas? Sí, voy generalmente a la función de la Bermúdez y de la noche y hablo y converso y discuto con el público. Hasta ahora solo he tenido la posibilidad de conversar. Me parece que el martes va a haber una discusión. ¿Hasta cuándo? En el mismo teatro. ¿El martes, mañana? Sí. ¿Hasta cuándo se queda en Buenos Aires? Espero quedarme hasta el jueves o viernes. ¿Y vuelve a? Vuelvo a Europa, a trabajar en la edición de Acta General de Chile. Yo le agradezco mucho esta visita, porque tiene una agenda muy completa y poco tiempo para entrevista y poco tiempo para el reportaje. Pero es muy importante que usted haya estado acá, porque a veces el hecho artístico queda de lado ante la vivencia del ciudadano. Y aquí confluyen las dos cosas. Un hombre que se tiene que ir de su país, 12 años exilado, vuelve clandestinamente, dirige desde su misma patria una carta abierta al titular de la Corte Suprema de Justicia de su país y documenta en celuloide cómo el pueblo chileno en este momento está volviendo. Está volviendo a tratar de reencontrar una libertad que todo el mundo... Estuvo hace poco, la semana pasada acá, la viuda de Salvador Allende. Y hablaba de la necesidad de que los chilenos se aúnen, zanjen algunas diferencias para en definitiva oponerse a la dictadura de Pinochet. Y recobrar la democracia, el Estado de Derecho y la posibilidad de vivir en un país con paz y con felicidad para sus ciudadanos. Gracias por estar acá. Gracias a usted. Corte.